Just a few hours at midnight, the federal government is expected to shut down. It'll be the first government shutdown since the last time Donald Trump was president. A new poll by NPR, PBS, and Marist shows that if the government does shut down tonight, which we fully expect, Americans would blame Republicans more than Democrats, with 38% of respondents blaming Republicans, 27% blaming Democrats, and 31% blaming both parties. Meanwhile, the president today said from the Oval Office that Democrats are to blame, warned that he would use a shutdown to his political advantage. Detrás de cada titular político en Estados Unidos hay una batalla que pocos logran ver con claridad. Es fácil perderse en el ruido, en las versiones manipuladas, en las promesas que se evaporan al día siguiente. Pero quienes viven en carne propia, las consecuencias de cada decisión tomada en el Congreso, quienes lo sienten en el bolsillo, en el plato y en la dignidad, saben que no se trata de teatro político. Lo que está en juego es la vida real. Y lo que ha ocurrido ahora con la implosión pública del plan de Donald Trump pone de manifiesto no solo la fragilidad de su influencia, sino también la podredumbre de todo un sistema que insiste en mantenerse en pie a costa de la verdad y la confianza del pueblo. Durante semanas, Trump apostó fuerte en un juego peligroso. Apostó a que podría paralizar el país, manipular los bastidores del Congreso, chantajear a su propia base y doblegar a los demócratas con la narrativa del miedo. Contaba con la debilidad de los centristas, con la complicidad de sus aliados y con la confusión generalizada que suele dominar Washington en momentos de crisis. Pero esta vez, algo se le escapó de las manos. La derrota no llegó con explosiones, ni con discursos, ni con enfrentamientos abiertos. Llegó con el progresivo debilitamiento de su base y con una reacción inesperada del ala joven y progresista del propio Partido Demócrata. Cuando el centro del partido cedió, dejando espacio para que Trump se jactara de una falsa victoria, lo que siguió no fue un fortalecimiento del presidente. Al contrario, lo que vimos fue el comienzo de una ruptura interna. La figura de Trump, antes temida, hoy es tratada entre bastidores con burla y lástima. Él todavía intenta mantener la pose, todavía lanza mensajes agresivos, todavía grita a quien quiera escucharle que tiene el control. Pero los pasillos del poder cuentan una historia diferente, una historia en la que el propio Partido Republicano comienza a retroceder, en la que sus aliados evitan aparecer en público junto a él, en la que algunos nombres comienzan a moverse rápidamente para ocupar los espacios que él, debilitado, va dejando atrás. Y hay un nombre que reaparece como un fantasma y como una promesa: Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada que durante todo el impasse del cierre mantuvo una postura distante. Ahora comienza a ser presionada por millones de voces que piden, casi imploran, que se enfrente al mayor símbolo de la inercia demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El descontento que se ha apoderado de la base progresista es brutal, y no es solo con Trump, es con todos aquellos que facilitaron su supervivencia política. El ala centrista de los demócratas ha dado, en palabras de sus propios votantes, una de las peores muestras de cobardía institucional de los últimos años. Y AOC, con una simple publicación en las redes sociales, hablando del valor de la vida de la gente común y de la responsabilidad de quienes prometen representar al pueblo, ha encendido el debate. No fue un anuncio formal de candidatura, pero fue una advertencia, una clara señal de que el tablero está cambiando, de que quienes pensaban que podían seguir negociando entre bastidores sin rendir cuentas a la población, corren ahora un grave riesgo de ser sustituidos por una nueva generación que no teme enfrentarse al sistema. Chuck Schumer, por muy poderoso que intente parecer, sabe que es vulnerable y también sabe que si Alexandria decide enfrentarse a él, será difícil impedir que gane, porque el apoyo popular que se está formando a su alrededor no es estratégico, es emocional, es legítimo. Es el grito acumulado de quienes están cansados de ver cómo se repiten las mismas traiciones,
con otros nombres. Por cierto, déjame preguntarte algo de la forma más directa posible. ¿También sientes que todo está mal? ¿Que la política se ha convertido en una obra mal representada, en la que el pueblo nunca es el protagonista? ¿Que quienes deberían protegernos parecen cada vez más distantes, escondidos en acuerdos que nadie explica? Si alguna vez has sentido esto, comenta aquí abajo. No como un desahogo solitario, sino como un acto de resistencia. Tu voz puede ser exactamente lo que alguien necesita ver para no sentirse solo en esta lucha. Cada comentario aquí construye una comunidad que resiste, que piensa, que reacciona. Y si quieres seguir de cerca esta historia con valentía y respeto, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Esto no es solo para fortalecer nuestro trabajo. Es un paso para demostrar que sí existe otro lado donde la verdad importa y donde nadie va a silenciar tu indignación. No estás solo, estamos juntos en esto. Volviendo al escenario político, la segunda consecuencia de la rendición de los demócratas centristas es que ellos mismos han firmado la sentencia de muerte de su ala dentro del partido. Lo que comenzó como una maniobra para garantizar la gobernabilidad se ha convertido en un suicidio estratégico. Nombres que antes se consideraban incuestionables ahora son ridiculizados en las redes, criticados por activistas y desafiados por voces que hasta ayer eran marginales en el debate. La desconexión entre esta élite política y la realidad de las calles se ha vuelto insostenible. Mientras los senadores intentan justificar su cobardía con entrevistas tibias en los programas matutinos, la base clama por una renovación. Y esa renovación llega con fuerza, llega con ira, llega con nombres nuevos, muchos de ellos procedentes de la periferia de las minorías, de las filas del trabajo real. En Nevada, 2 veteranos hispanos con un historial progresista comenzaron a ser buscados por los militantes. Gente común que nunca pensó en entrar en política. Ahora se les está convenciendo de que vale la pena luchar. Y lo más interesante, se les está tranquilizando. Porque el apoyo llegará, porque los recursos llegarán, porque celebridades como Bernie Sanders AOC y docenas de artistas de Hollywood ya se están moviendo para financiar campañas auténticas, transparentes y valientes. El viejo partido, ese que se acostumbró a vivir de acuerdos con Wall Street, se enfrenta a su mayor amenaza interna. Una nueva generación que no le debe nada a nadie y que no teme ser odiada por quienes se benefician del sistema actual. Y si todo esto ya parece mucho, aún queda la pieza que completa este dominó político: Adelita Grijalva. Puede que su nombre no le resulte familiar a todo el mundo ahora, pero lo será. Ella no solo representa un escaño en la Cámara, es la clave que desbloquea un voto decisivo, el voto para desclasificar los archivos secretos del caso Epstein. Durante semanas, el actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, intentó manipular fechas, retrasar decisiones, esperar un milagro que no llegó. Creía que unas elecciones especiales en Tennessee podrían traer un nuevo republicano y anular el voto de Adelita. Pero el plan fracasó. Y ahora, al reabrir el gobierno, se verá obligado a investirla. Y con ello, el proceso que puede sacar a la luz secretos guardados bajo llave durante décadas, finalmente se someterá a votación. Esto no es poca cosa. Es el comienzo de una guerra por la transparencia. Y más que eso, es un movimiento que puede atraer la atención de todo el país hacia lo que realmente está en juego. Adelita no llega al Congreso sola. Lleva a sus espaldas el clamor de miles de personas que piden justicia, y su presencia allí cambia las reglas del juego. Si crees que todo esto es solo un capítulo más de la misma historia de siempre, piénsalo de nuevo. El plan de Trump no fracasó por falta de poder. Se derrumbó por exceso de arrogancia. Se consideraba invencible. Creía que podía manipular todas las piezas como marionetas, pero se olvidó de un detalle. El pueblo está despertando. Y una vez despierto, nadie vuelve a dormir de la misma manera. La figura de Donald Trump
que durante tanto tiempo dominó el debate público con su postura agresiva, su retórica incendiaria y su capacidad para manipular las noticias con una simple frase, se encuentra hoy atrapada en un laberinto que él mismo construyó. Los aplausos se han convertido en susurros, los aliados se han convertido en fantasmas y los enemigos, antes acorralados, ahora avanzan con furia y método. Lo que iba a ser un momento más de reafirmación de su fuerza, utilizando el impasse del cierre como trampolín para reforzar su narrativa de liderazgo inquebrantable, terminó siendo uno de los episodios más humillantes de su trayectoria política. La rendición de los demócratas centristas, lejos de representar una victoria sólida para Trump, funcionó como catalizador de una tormenta interna. En lugar de celebrar el colapso del acuerdo, el presidente fue empujado a un segundo plano, tratando de contener los daños y lidiando con un nuevo temor, el de ser irrelevante. En la práctica, lo que Trump logró con este episodio fue poner de manifiesto la profunda crisis de identidad que enfrenta su movimiento. El MAGA, que prometía reconstruir Estados Unidos, se convirtió en sinónimo de inestabilidad, retroceso y caos. Las promesas de un país fuerte y soberano fueron sustituidas por investigaciones, procesos judiciales y una base cada vez más dividida entre el fanatismo ciego y la decepción. Mientras tanto, entre bastidores en el Congreso, nombres como Adelita Grijalva, AOC y otros líderes progresistas ganan fuerza no solo por su oposición ideológica a Trump, sino porque representan la posibilidad de romper con el ciclo de traición que ha marcado décadas de política estadounidense. No son solo voces disonantes, son puentes entre lo que el pueblo exige y lo que la política se niega a entregar. Y eso es precisamente lo que amenaza a figuras como Trump y Schumer al mismo tiempo, porque ya no se trata de la derecha contra la izquierda, se trata del pueblo contra el sistema, de la verdad contra la apariencia, de la urgencia contra la complacencia. En conversaciones privadas, fuentes cercanas al núcleo duro republicano ya admiten que la estrategia de Trump para el segundo semestre se basaba en explotar el colapso del Congreso para reposicionarse como el único líder capaz de resolver el caos. Pero ese plan se derrumbó no solo por la resistencia de los sectores progresistas, sino principalmente por la falta de entusiasmo popular. Las movilizaciones que antes marcaban cualquier movimiento de Trump, ahora son pálidas, burocráticas, controladas. La militancia ha sido sustituida por profesionales a sueldo. El fervor se ha convertido en marketing. Y en ese vacío surgen caras nuevas con discursos inflamados, pero basados en la realidad del pueblo. El miedo al que se enfrenta Trump no proviene solo de la posibilidad de una acusación o de una nueva derrota electoral. Proviene de la constatación de que su mayor base, la conexión emocional con las masas, se está disolviendo. Grita, pero pocos le escuchan con auténtica pasión. Provoca, pero la respuesta es tibia. El tiempo de la adoración incondicional está llegando a su fin. Y en el vacío que se abre, crecen líderes que no necesitan mentir para emocionar. La deconstrucción de la narrativa de invencibilidad de Trump también afecta directamente al campo demócrata. La rendición de los centristas en el impasse del shutdown tuvo un efecto devastador en la confianza de la base. Por primera vez en mucho tiempo, miles de votantes demócratas expresaron públicamente su arrepentimiento, no por votar al partido, sino por creer que sus representantes estaban dispuestos a sacrificarlo todo en nombre de la estrategia. Lo que se vio fue todo lo contrario. Se dieron pronto, se dieron mal y aún intentaron justificarlo como una jugada inteligente. Pero el pueblo lo entendió. La convocatoria masiva para que AOC desafíe a Chuck Schumer no partió de una élite intelectual ni de una burbuja progresista. Partió de trabajadores comunes, madres solteras, jóvenes desempleados, profesores endeudados y jubilados olvidados. Gente que vio en la debilidad institucional una invitación a la acción directa. Y ahora,
Los mismos políticos que se creían seguros por otros 4 o 5 años comienzan a hacer cuentas y se dan cuenta de que el tiempo político es más corto de lo que indica el calendario. Están siendo vigilados, se les está exigiendo, están siendo presionados como nunca antes. En este ambiente surge la idea de un nuevo movimiento interno dentro del Partido Demócrata, un movimiento que muchos ya llaman el Tea Party Demócrata. Se trata de un rescate, una respuesta directa a la infiltración que la extrema derecha logró imponer dentro del Partido Republicano hace años. Solo que ahora la revuelta viene de la izquierda, y no de una izquierda teórica académica, sino de una izquierda práctica orgánica que sabe que el hambre, el desempleo, la falta de vivienda y la violencia urbana no se resuelven con discursos genéricos y gestos. Esta nueva generación está dispuesta a enfrentarse al establishment con las armas de la verdad, la transparencia y la presencia física en los territorios olvidados. Ya no basta con tuitear. Ahora hay que ir de puerta en puerta, ocupar reuniones locales, disputar narrativas y construir proyectos. Y lo más poderoso, no temen el conflicto. Saben que serán atacados, deslegitimados, perseguidos. Pero ya han comprendido que el silencio mata más que el enfrentamiento, y por eso crecen, porque hablan con el dolor real de millones. Mientras todo esto sucede, Trump se esconde. Sus asesores intentan minimizar el impacto. Dicen que todo está bajo control, que tiene cartas bajo la manga, que los medios mienten. Pero en los pasillos del poder, la tensión es palpable. El presidente, antes visto como un león incontrolable, ahora parece un animal acorralado. La bravuconería se ha convertido en caricatura, y sus enemigos, antes prudentes, ahora atacan con precisión. Adelita Grijalva no representa solo un voto más en el Congreso. Ella es lo que Trump más teme, la mujer latina combativa, informada, respaldada por un pueblo que no ha olvidado lo que él le hizo a sus familias, a sus sueños y a sus cuerpos. Su voto a favor de la liberación de los archivos de Epstein puede desencadenar una reacción en cadena, lo que nadie sabe dónde va a parar. Pero una cosa es segura: hay mucha gente poderosa que preferiría que nunca hubiera sido elegida, y eso dice mucho sobre lo que está en juego. En todo el país, el movimiento crece. Los activistas se organizan, las donaciones, aumentan, las campañas alternativas se fortalecen. En estados donde el dominio político parecía inquebrantable, surgen candidaturas independientes, disidentes y populares, y el sistema reacciona. Intenta deslegitimar, intenta ignorar, intenta cooptar, pero no puede detenerlo, porque lo que se mueve ahora ya no es una simple ola, es una marea profunda, decidida, imposible de revertir, con promesas vacías. El pueblo se ha cansado, y Trump, que durante años se ha aprovechado de la frustración ajena, ahora es visto como parte del problema, no porque haya cambiado, sino porque todos a su alrededor han cambiado. El telón ha caído, y detrás de la pose, del maquillaje político y del discurso patriótico, solo queda un hombre solo, asustado, rodeado de fantasmas y recuerdos de un poder que ya no obedece a su voz. La tormenta que se avecina sobre Washington ya no es una predicción. Está ocurriendo ahora mismo, ante los ojos de quien quiera verla, aunque los medios de comunicación tradicionales intenten maquillar los hechos con cortesía y eufemismos. No se trata solo de otra derrota política para Donald Trump. No es solo una crisis institucional que pronto se sorteará con discursos bien escritos y apretones de manos ante las cámaras. Es el colapso de una era. La implosión pública de la figura que personificaba el autoritarismo disfrazado de carisma, la manipulación disfrazada de liderazgo, el odio disfrazado de patriotismo. Lo que quedó de Trump tras la traición velada de los demócratas centristas no fue poder acumulado, sino una imagen corroída por la fragilidad. Entre bastidores en la Casa Blanca, antes centro neurálgico de las estrategias populistas del presidente. Ahora las puertas están cerradas
Las reuniones son cada vez más privadas, las llamadas telefónicas más urgentes. Y el propio Trump, según fuentes cercanas, ha pasado los últimos días oscilando entre ataques de ira y momentos de pánico absoluto. Sabe que ha perdido el control de la narrativa. Sabe que, esta vez, no hay forma de pintar su derrota como una victoria. Esa sensación de impotencia que Trump experimenta ahora es exactamente la misma que millones de estadounidenses han sentido a lo largo de los últimos años. Esa sensación de hablar y no ser escuchado, de protestar y ser ignorado, de votar y no ver ningún cambio. Solo que ahora los papeles se han invertido. El estratega se ve acorralado. Lo que queda es la verdad innegable. Ya no manda como antes. No moviliza a las multitudes como antes. Y, sobre todo, ya no puede controlar a sus oponentes con el miedo, porque el miedo ha cambiado de bando, y eso lo cambia todo. El ascenso de figuras como Adelita Grijalva, AOC Afton Bain y tantos otros que emergen de los márgenes del sistema es, en la práctica, el comienzo de una era de confrontación. Ya no desde dentro de las estructuras corruptas, sino desde los bordes, desde las brechas, desde las grietas que finalmente se están abriendo. En todo el país, esta sensación de ruptura se materializa. En las pequeñas ciudades comienzan a formarse comités de base, a menudo compuestos por ciudadanos comunes, sin antecedentes partidistas, sin vínculos institucionales. Son profesores, repartidores, enfermeras, conductores veteranos, estudiantes. Gente que durante mucho tiempo creyó que no tenía voz, que no tenía fuerza, que no sería escuchada. Ahora, esa misma gente entiende que no solo es posible cambiar, sino que es necesario, y esa necesidad se transforma en acción, en movilización, en presión política real. Las redes sociales, antes un territorio dominado por algoritmos que amplificaban la retórica del odio, ahora sirven para organizar campañas de base, recaudar fondos, denunciar injusticias. Cada vídeo, cada comentario, cada publicación compartida se convierte en un acto político, y eso aterroriza a quienes siempre han dependido de la apatía popular para seguir operando en las sombras. Trump intentó convertir el fracaso del Congreso en munición política, pero acabó quedando en evidencia. Esperaba que los demócratas cedieran y que los medios de comunicación cubrieran ese gesto como una debilidad de la oposición. Y, hasta cierto punto, eso fue lo que ocurrió. Pero lo que no esperaba era que ese mismo gesto encendiera una hoguera interna incontrolable. No previó que la base demócrata reaccionaría no con conformismo, sino con furia, que la respuesta vendría de los propios votantes y que los políticos que lo ayudaron con su omisión ahora se enfrentarían a voces dentro del propio partido. El plan de Trump dependía del mantenimiento de la vieja lógica, que, al final, los poderosos siempre se protegen incluso cuando fingen enfrentarse. Pero subestimó el desgaste, subestimó al pueblo, subestimó la capacidad de las redes para organizarse rápidamente contra el cinismo político, y ahora paga el precio de esa arrogancia. La expectativa de la derecha radical era que, con la apertura del gobierno sin grandes concesiones, Trump saliera fortalecido, que pudiera aparecer como el gran vencedor. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El ala más radical del Partido Republicano comenzó a cuestionar su utilidad. Después de todo, si ni siquiera logró obligar al Congreso a mantener el cierre por unos días más, ¿qué más podría ofrecer? La decepción dentro del propio MAGA es creciente. Todavía no se habla abiertamente, pero en los grupos internos ya hay quienes dicen que Trump está desgastado, que tal vez sea hora de buscar un nuevo liderazgo, alguien más joven, menos marcado por los escándalos. Y eso, para un hombre que ha construido toda su imagen pública sobre la idea del dominio absoluto, es devastador. Su peor dolor no es ser derrotado, es ser olvidado, es ser sustituido. Mientras tanto, la lucha por la apertura de los archivos del caso Epstein cobra contornos. El Congreso se verá obligado a votar,
Y aunque intenten posponerlo, el desgaste será visible. La gente quiere saber, quiere respuestas, quiere nombres, y Adelita Grijalva se ha convertido en el rostro de esta exigencia. Trump, que siempre ha tenido vínculos con figuras citadas en el escándalo, ahora se ve acorralado, no por opositores partidarios, sino por una mujer que representa exactamente todo lo que él intentó destruir. Una latina progresista, decidida hija de la clase trabajadora y portavoz de una generación que ya no acepta los secretos de Estado. Su entrada en el Congreso es un giro histórico, y quien aún lo dude, solo tiene que ver la desesperación de Mike Johnson tratando de retrasar su toma de posesión. Cuando alguien poderoso intenta impedir su entrada en el sistema, es porque esa persona tiene el poder de romper el ciclo. Y Adelita lo tiene. Por el lado demócrata, el proceso de reconfiguración es intenso. Schumer, a pesar de intentar protegerse con declaraciones y votos, está en jaque. La presión sobre él crece. Alexandria Ocasio-Cortez aún no ha oficializado su candidatura al Senado, pero las señales son cada vez más claras. Y la base ya ha elegido un bando. La paciencia con la moderación estratégica se ha acabado. El pueblo quiere acción, quiere enfrentamientos reales, quiere una ruptura. Y esa ruptura está ocurriendo. Quien está atento, lo ve, lo siente, lo entiende. El Congreso de los Estados Unidos, que durante tanto tiempo ha funcionado como una máquina al servicio de los intereses corporativos, ahora comienza a ser desafiado desde dentro. Y lo más sorprendente es que esto no lo están haciendo figuras poderosas, sino gente común, organizada y decidida. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo está cambiando de bando. Trump, debilitado, intenta rescatar su imagen con discursos inflamados. Pero ya no tiene el mismo impacto. Las palabras suenan recicladas, la ira parece fingida. Sabe que está siendo engullido por algo más grande que él. No es solo la oposición, es el tiempo. Es la historia. Es la fuerza de una sociedad que se ha cansado de asistir pasivamente al espectáculo de la degradación. Las protestas que comienzan a surgir en los estados conservadores son prueba de ello. La gente que votó a Trump ahora exige explicaciones. Quiere saber por qué nada ha cambiado, por qué la economía ha empeorado, por qué los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen sin salida. Esta exigencia no viene de la izquierda, viene de la frustración, de las expectativas traicionadas. Y eso es lo que más sacude la estructura del populismo. Cuando el pueblo se da cuenta de que ha sido utilizado, la reacción es siempre impredecible. Estamos ante un momento histórico y no será contado por los periódicos tradicionales. No será aclamado en los editoriales del domingo, pero quedará registrado en la memoria de quienes lo vivieron, de quienes resistieron, de quienes decidieron no callarse. Y tú que estás viendo esto ahora, eres parte de ello. Tu compromiso importa. Tu indignación es legítima. Tu comentario, tu participación, tu presencia aquí en este canal es un acto político. Porque resistir hoy no es solo ir a las urnas, es informarse, es no aceptar versiones prefabricadas, es cuestionar, es posicionarse. Si has llegado hasta aquí, sabes que no solo estamos narrando hechos, estamos creando conciencia, y la conciencia es la semilla del cambio. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.